Muy bien. Bien, vamos a hablar sobre un tema particular del tema de concentración de minerales. El tema de concentración de minerales es un tema bastante complejo que parte desde la etapa de combinación, a la cual la dividimos en dos partes, le decimos chancado molienda, que tiene sus variables de proceso, pero esas variables le ponemos un valor referencial, al cual le decimos el parámetro de control de operación. Lo mismo ocurre en la molienda. Tenemos que determinar qué tipo de molino utilizamos, qué tipo de chancado utilizamos. En esta sesión, ya que es una sesión bastante corta, nos vamos a centrar en lo que va a ser los parámetros de operación en el control de flotación de sulfuros. El módulo se divide, el programa se divide en tres módulos, ¿no? Tenemos el módulo de circulación de minerales que ha sido repotenciado, este programa ha sido modificado para centrarse netamente en temas operacionales, para tener más tiempo para poder desarrollar más práctica también en laboratorio. Y lo que diferencia a otros programas es que nosotros realizamos prácticas de laboratorio, prácticas piloto, en el caso de molienda tenemos práctica en planta piloto, igual en flotación también tenemos práctica en planta piloto, o sea, no es un curso netamente teórico, es 50% teórico y 50% práctica. Entonces, vamos a conversar sobre titulación, molienda y flotación en el programa integral. Ahora, con respecto al tema que nos compete hoy, tiene que ver con la flotación de minerales, ¿no? Es un tema bastante complejo. No existe ningún caso cerrado con respecto a la flotación. No existe una forma como me puedan decir cómo debo flotar un mineral siempre. Vamos a hablar un poquito de esos tabús que se dicen en los libros, que en la realidad pues hay una diferencia. Entonces, ¿qué aprenderemos en este programa? En el módulo primero vamos a aprender todo lo que es combinación, trituración, circuitos, cálculos matemáticos, evaluación de procesos, parámetros comunes. En el área de molienda vamos a ver todo lo que es el circuito de molienda, tipos de molinos, zarandas, balances, determinación de carga moledora. También hablaremos bastante, también al respecto sobre lo que es el consumo energético en la molienda. Y en el tema de flotación, que ahora tenemos más práctica en el laboratorio y más tiempo para poder conversar, empezaremos con los fundamentos, justamente que tiene que ver con el tema de hoy. Vamos a ver el proceso de flotación de los sulfuros, propiamente dicho, los circuitos de flotación y cómo podemos crear nuestro propio circuito a partir de pruebas metalúrgicas en laboratorio, ¿no? Entonces, lo que vemos en la imagen a la izquierda es la parte, el diagrama de flujo de una planta mezcladora, que cuando uno ve muchas plantas, eso cuando estén trabajando en las plantas concentradoras, van a darse cuenta que todas las plantas tienen la misma estructura, pero a la vez son diferentes. Es como las personas, ¿no? Todas tenemos dos brazos, dos ojos, dos orejas, pero hay diferencias que nos van a marcar a unas y a otras, que definen también nuestra personalidad. Y en el caso de la planta, definen la forma, cómo es que yo concentro, cómo es que yo elijo una celda de flotación, cómo es que yo uso un reactivo de flotación, con la finalidad de obtener pues, un concentrado para la venta, ¿no? Que es el fin supremo. Bien, entonces, dentro de lo que es la flotación de minerales sulfurados, porque existe la flotación también de minerales de otro tipo, ¿no? Es decir, no necesariamente siempre flotaré un sulfuro, porque yo puedo hacer, por ejemplo, una flotación de un mineral que no sea un sulfuro, que sea, le decimos, oxidados, o le decimos también minerales secundarios en planta. También yo puedo tener en el proceso de flotación, querer obtener un óxido, como el caso de la magnetita. Y en ese proceso de flotación hacemos lo que se denomina un proceso de flotación inversa. Es decir, cuando tenemos un concepto general de lo que es la flotación, decimos, ¿no? Lo que yo requiero es las espumas que van a salir sobre la celda. Y esas espumas vienen a ser mi concentrado. Es una flotación convencional, normal. Pero una flotación inversa es todo lo contrario. Las espumas es lo que yo voy a eliminar y el relave de ese proceso vendría a ser mi concentrado. Eso lo hacemos con minerales netamente óxido, óxido puro. Pero ¿qué pasa cuando el mineral no necesariamente es un óxido? O sea, es un sulfuro y tampoco existe, ningún mineral existe en cual yo tenga un óxido o un sulfuro puro. No existe eso. Va a existir el sulfuro, que es el que flotamos en planta, que en su proceso geológico de formación se está oxidando. Es decir, mi sulfuro siempre tiene óxido, pero ese mineral que se está oxidando todavía es un sulfuro, no es un óxido, pero se está oxidando. Entonces, eso, cuando yo encuentro un mineral en una planta, debo de
también flotar, porque la flotación de un óxido y de un sulfuro es totalmente diferente. Entonces ahí es cuando usamos cierto tipo de reactivos, ¿no? Y quizá hayan escuchado de que se utilizan reactivos sulfidizantes, ¿no? ¿Cuándo se utiliza un reactivo sulfidizante? Cuando yo quiero enmascarar el mineral oxidado para llevarlo al rango de los sulfuros y poder flotar. Ahora, se dice, de repente lo han leído o en la universidad les han explicado, de que la flotación se hace para sulfuros más no para óxidos. Pero prácticamente en el mundo real yo puedo flotar todo. Pero ¿por qué los óxidos no los flotamos? Los óxidos los lixiviamos. Ah, porque es más económico lixiviar un óxido que estar flotando. Todo tiene que ver con costo siempre. Ahora, aquí nos centraremos en la flotación de un sulfuro que puede ser un sulfuro de cobre, un sulfuro de plomo, un sulfuro también de zinc, ¿no? O podemos llegar al campo polimetálico también. Pero vamos a empezar con una flotación típica de cobre. Ahora, cuando nosotros hablamos de la parte teórica, la parte conceptual, decimos, para yo poder flotar, para yo poder determinar cuáles son estas variables que definen mi proceso y a partir de las cuales yo defino mis parámetros, es decir, mis mejores resultados para los cuales yo voy a tener la mejor flotación, en castellano sería, cuáles son esos parámetros del proceso a los cuales yo, mi concentrado, contenga el mayor contenido metálico con respecto a la cabeza. Entonces, esa parte conceptual normalmente muchos la leen y luego la olvidan. O también el aprendizaje es bastante superficial. Para yo poder flotar, yo necesito conocer el mineral. Me ha ocurrido en visitas a mina, por consultoría, en mina les pregunto, me dicen que tienen un problema, y yo pregunto, ok, tienes un problema, dime qué mineral flotas. Y el encargado de guardia dice, yo floto un mineral de cobre, es mineral de cobre. Y yo le pregunto, ¿qué mineral es el que flotas? Entonces, es de cobre. Debe ser calcopirita. Entonces, esa respuesta me está indicando a mí que quien está a cargo de la operación está perdido, porque uno no puede flotar un mineral a ciegas, uno no puede flotar un mineral pensando que es un tipo de mineral. Uno tiene que conocer la mineralogía. No es lo mismo flotar calcopirita pura que flotar calcopirita con calcocina, o flotar calcopirita con bornita, o flotar calcopirita con de repente enargita, o de repente calcopirita, bornita, tecnantita y otros sulfuros secundarios. Entonces, cada asociación mineralógica tiene una forma de atacarlo, pero para eso hay que hacer pruebas metalúrgicas. No existe una receta. Existen referencias, sí, que nos van a decir más o menos con qué valores podemos empezar, pero para nuestro mineral siempre debemos encontrar cuáles serían las mejores dosificaciones de reactivos, cuál es el pH del proceso, en qué reactores debo flotar. Debo de conocer cómo es la química de mis reactivos, porque no siempre usamos los mismos reactivos. Cuando alguien le pregunte en general, ¿vas a flotar? ¿Qué reactivo usar? La mayoría piensa solamente en un santato. Pero el santato es un reactivo de los más antiguos y no es un reactivo muy eficiente necesariamente en flotación. Entonces hay que conocer cómo actúan los reactivos, por qué coloco reactivo en un punto y por qué lo coloco en otro punto después, por qué coloco un refuerzo. Y la pregunta es, si lo coloco en el acondicionador, coloco mi colector primario, ¿dónde hago el refuerzo? ¿En la segunda celda Rafford? ¿En la cuarta Rafford? ¿O en la limpieza? ¿En el escambio? ¿Dónde? Entonces es importante conocer la cinética del proceso. Y para hacer cinética del proceso, eso también lo vamos a hacer en la parte práctica en laboratorio, necesito análisis químicos. Y esa cinética del proceso tiene que ver con lo que nosotros decimos también, el balance metalúrgico del proceso. Hay dos tipos de balance que nosotros evaluamos en proceso. Uno es el balance propio cuando la pulpa se está moviendo en el proceso y otro es el balance frío. ¿Qué es el balance frío? Me dicen las toneladas que ingresan al proceso, yo tengo un concentrado y tengo un relave. Ese balance donde veo cabeza, concentrado, relave, es un balance matemático frío. Pero a nosotros nos interesa en la operación conocer el balance de flujo en el momento adecuado, en el momento de la operación. Y para eso tenemos tecnología que nos va a soportar. Y ahí podemos entender, cuando ya conocemos bien el proceso, por qué yo coloco reactivos en varios puntos, por qué hay varios puntos de dosificación de cal, por qué hay varios puntos de dosificación de espumante. Entonces, debo de conocer todo eso a partir del reactivo y del mineral. Entonces, no se flota de memoria. Decir que yo voy a flotar
un mineral de cobre, le voy a echar 40 gramos por tonelada de santato y le voy a echar un MIP y le meto cal para llegar al pH 10, eso es una demostración de flotación, más no es una flotación. Una flotación que yo realice para una mina, para una investigación, tiene que ser tal que yo determine cuál es el pH de flotación, si vamos a términos sencillos como los libros, a qué pH debe flotar, cuál es el consumo mínimo de reactivo que debo tener de colector, si tengo un depresor, cuál es el depresor que necesito y cuál es el mejor espumante para mi proceso. Entonces, flotar es un arte. Hay que saber flotar. ¿Ok? Entonces, cuando flotamos, generalmente usamos reactores, ¿no? Aquí hay un reactor, en este caso, esto es un acondicionador, ¿ok? El acondicionador, ¿cómo lo diferencio de una celda de flotación? El acondicionador tiene álabes. En cambio, la celda, si es una celda mecánica que tiene un motor, lo que tiene es un impulsor y tiene un estator. Todo eso también vamos a conversarlo en el curso, ¿no? Porque el tiempo es bastante corto como para poder hablar de toda la físico-química en el poco tiempo que tenemos. Bien, cuando nosotros flotamos, ¿qué es lo que necesitamos físico-químicamente? Es entender cómo es la relación sólido-líquido, la interfase sólido-líquido, el agua, el mineral. Y hay una fase más, que es la fase gaseosa, que es el aire, le decimos, el aire que inyectamos. Aunque no siempre flotamos con aire. Vamos a analizar en el curso cuándo es que no utilizamos aire para flotar. Cuando flotamos, por ejemplo, con nitrógeno. Tiene una condición eso. Entonces, cuando entendemos conceptualmente cómo es la interacción entre el sólido y líquido, sólido-gas, líquido-gas, ahí hablamos de lo que se llama la hidrodinámica del proceso de flotación. Es un tema que en los últimos años se viene analizando en algunas minas, no en todas, pero yo creo que la hidrodinámica de flotación tiene que ver con la cinética propia de la flotación. Y hay que atacar el proceso de flotación de diversas aristas. Uno nunca se va a aburrir de flotar, uno nunca se va a quedar con una receta establecida. ¿Por qué? Porque la mineralogía que yo recibo en planta siempre está cambiando. ¿Qué significa? Que mis parámetros, que tiene que ver con el tema de hoy, mis parámetros de flotación también van a cambiar. ¿Por qué? Porque cambian mis variables, cambian mis parámetros. Si una planta trabajaba con una dosificación de reactivo fija, lo que va a ocurrir de aquí a unos días, cuando el mineral cambia, es que esa dosificación tiene que cambiar. Y ahí va un poco la pericia de quien está a cargo de la operación. Con humano y cirujano tienes que ajustar los reactivos y no solo los reactivos, las demás condiciones. Hay una condición que normalmente no se modifica, que muchos en las universidades lo toman como un valor fijo. A este parámetro le decimos el pH. Todos dicen pH, 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 pH. Pero el pH no es la columna vertebral del proceso de flotación. Eso es justamente lo que queremos analizar al final. ¿A qué pH flota el zinc? El zinc flota muy bien a pH más o menos de 11, 11.5. ¿A qué pH flota el cobre? A pH más o menos de 10. ¿A qué pH flota el plomo? Más o menos pH de 8. Pero la pregunta es, si estoy siempre al pH indicado, según la bibliografía, dosifique el reactivo que dosifique, porque puedo usar varios tipos de colectores, puedo usar diferentes tipos de espumante, entonces mi resultado de la concentración por flotación siempre será el mismo. Es decir, tendré el mismo grado de concentrado o la ley de concentrado, tendré la misma recuperación de proceso. ¿Qué creen ustedes? Pues la respuesta es que no, va a ser diferente. Entonces, el pH es solo una variable y muchos se aferran solo al pH y no se ponen a analizar otra variable muy importante dentro de las muchas que existen para determinar las mejores condiciones para la flotación. Ahora, hablemos en términos sencillos para no aburrirnos un poco, porque esta es teoría, ¿no? Un poco de lo que es la fisicoquímica de la flotación. Desde el punto de vista de la fisicoquímica, tenemos dos formas con las cuales podemos justificar la flotación. Una es la teoría química, ¿no? En el cual, usando cal, ¿no? O sea, un pH alcalino, va a haber una oxidación superficial del sulfuro, el sulfuro superficialmente se oxida, y eso sí generalmente ocurre en una capa de óxido, generalmente en la parte superficial, y donde va a haber sobre esa capa oxidada van a haber iones positivos. Y esos iones positivos se van a atraer con los iones negativos del colector, ¿no? Le decimos del santato.
Entonces aquí tenemos lo que vas a encontrar en los libros, las ecuaciones con respecto a la reacción de oxidación e intercambio iónico, según la teoría química. Y la teoría más utilizada, más analizada, son en el cual el xantato va a pasar a un disantógeno. Como en esta ecuación, el xantato pasa a un disantógeno y ese disantógeno va a absorberse sobre la superficie del mineral y va a formar un complejo xantometálico, la superficie mineral, que es hidrofóbico, ¿no? ¿Qué significa hidrofóbico? Que se va a repeler del agua y eso va a ayudar a la flotación. En resumen, cuando uno lee todas las teorías que puede encontrar sobre la fisicoquímica de la absorción, porque es la palabra correcta, va a encontrar que siempre hay un fenómeno en el cual lo que se busca al mineral es que el sistema mineral colector sea hidrofóbico, se repela. Para esto, el colector que yo utilice siempre tiene que tener, cuando se absorba el mineral, tiene que tener una parte de la molécula, que es una parte que es no polar, siempre orientada hacia el agua, y eso genera la repulsión del agua, o decimos que el sistema es hidrofóbico. Desde el punto de vista de clasificación de colectores, rápidamente, acá hay un tema para hablar horas, rápidamente. Los reactivos generalmente que utilizamos son reactivos o colectores iónicos, hablando solamente del colector. Pero también existen no iónicos, como el caso del diésel que utilizamos para flotar la molibdenita. Dentro de los iónicos, vamos a ver que hay dos tipos. Tenemos el catiónico y el aniónico. Pero como mencioné hace un momento, sobre el mineral se va a formar una capa de óxido y una capa catiónica, y hablamos de la capa de NER, doble capa, etc. Y esa parte positiva atrae la parte negativa del colector. Por eso decimos que nuestros colectores son colectores aniónicos, que es lo que más usamos. Lo cual no implica que no existan colectores catiónicos, sobre todo para no metálicos existe esto. Pero en el ámbito de la metalurgia peruana, donde hablamos de plomo, cobre, zinc y asociados, nuestros colectores principalmente son colectores aniónicos, ¿no? Dentro de él tenemos una gama aquí, eso podemos conversar dentro del curso ya propiamente dicho. Hay diversas características donde el más común a utilizar son los xantatos y tenemos también los ditiofosfatos, ¿no? ¿Qué diferencia hay rápidamente entre un xantato y un ditiofosfato? Los xantatos son colectores bulk. ¿Qué es un colector bulk? Un colector bulk es el que colecta dos o más minerales valiosos. O al menos esa es la intención, porque también colecta ganga, ¿no? Puede colectar pirita también. Por eso hay que controlar las variables del proceso que van a ser el potencial Z y el pH del proceso. En cambio, los ditiofosfatos son colectores más selectivos, más dóciles, pero más enérgicos. Es decir, jalan con mayor fuerza, pero solamente a cierto tipo de minerales. Entonces, son más selectivos. De ahí que en la historia se han usado, en un principio solo xantatos, después xantatos como colectores primarios y luego difosfatos. Y actualmente hay una mezcla de todo tipo. Hay plantas que utilizan todavía xantato y un secundario como difosfato. Y hay plantas que no usan xantato en medio alcalino y todo lo trabajan con ditifosfatos, ¿no? O sea, un primario de ditifosfato y un secundario también de ditifosfato. En la izquierda la idea de un colector, ¿no? El que genera pues la absorción, y la parte de la cadena hidrocarbonada, que es un grupo no polar que está en contacto con el agua, que genera el rechazo y por eso que el sistema mineral colector es hidrofóbico, ¿no? Esa es parte de la teoría. Bien, con respecto a los reactores, también vamos a conversar sobre esto, ¿no? Todo esto tiene que ver con los parámetros de nuestro proceso. Por ejemplo, ¿qué reactores voy a utilizar para hacer una flotación Raoult? ¿Qué tipo de reactores? El reactor para hacer una flotación Raoult siempre va a ser una celda mecánica. ¿Y qué es una celda mecánica? Pues una celda mecánica es aquella que tiene un motor, tiene un impulsor, un estator, tiene baffle, etc. Entonces, estas, por ejemplo, son celdas Raoult. Cuando uno pasa a la etapa de limpieza, en la limpieza yo puedo usar celdas mecánicas, como también puedo usar celdas neumáticas, como una clásica celda columnar. ¿Cuándo? En líneas generales, porque no voy a hablar en absoluto, sería erróneo eso. ¿Cuándo utilizar una celda neumática y cuándo usar una celda mecánica en la flotación? Pues muy sencillo. La lógica me dice que si el concentrado que sale de la flotación Raoult, yo lo dirijo directamente a una limpieza,
Entonces yo podría, digo podría, no digo que debería obligatoriamente, podría usar una celda mecánica. Pero si el concentrado que sale de la flotación Raoult pasa por una remolienda, es decir, de material muy fino, entonces no me conviene usar una celda mecánica, porque voy a tener pérdidas por lameaje. Pero sí me va a convenir una celda columna, por ejemplo. O también, como vamos a conversar más adelante, las celdas columna tienen sus problemas, podemos usar de repente una celda híbrida, ¿no? Como una celda de Ries, ¿no? Que tiene tanto de la parte mecánica como de la parte neumática. Es neumática, pero tiene dos mecanismos en una sola, ¿no? Eso también es para conversar y ver videos, etc. O también, como usamos en algunas plantas, como en Hadway, como el caso Marcobre, podemos usar una celda Jameson, que es una celda neumática, que tiene mejores ventajas comparados con una celda columna o una flotación columnar. Entonces, en mi planta yo voy a encontrar una serie de celdas de flotación y debo de saber o analizar por qué mi circuito tiene esas celdas y poder entender cuándo yo puedo sugerir el cambio de una celda. Obviamente, en función a los resultados metalúrgicos. Si el resultado no es bueno, es que quizá, digo quizá, posiblemente, parte del problema sea la celda. Puede ser que el problema sea un reactivo, puede ser que el problema sea el pH, puede ser el problema que sea el potencial por cambios reactivos. O sea, las variables que tenemos que analizar son en cantidad enormes. Y eso marca la diferencia entre un metalurgista, llamémoslo así, que no tiene mucha práctica, mucho conocimiento de lo que hay que hacer, y uno que ha visto solamente libros en la universidad. Ahora, aquí tenemos el circuito de flotación, ¿no? Se ven muchas líneas, ¿no? Aquí he eliminado un poco la parte de la molienda. Viene de la molienda, pasa por un acondicionador y de aquí se distribuye a las celdas. No vamos a analizar todo, porque el tiempo no nos va a dar. Aquí con este diagrama podemos estar 2 horas. Pero sí, lo que podemos ver es lo siguiente, ¿no? Que la pulpa se divide en 3. Una va por acá, otra pulpa va por acá, y una tercera pulpa va para este lado. Es decir, tengo 3 líneas de flotación, 3 líneas Raoult, es lo que estoy teniendo acá. 3 líneas de flotación Raoult. Eso es común, sí y no. Conversaremos también por qué hay plantas que tienen solamente flotación Raoult y sus etapas Klinder. Y por qué hay plantas que tienen 2 líneas Raoult, o como el caso de Antapacay, tiene 3 líneas Raoult. Hay motivos para hacer esto. El motivo puede ser la complejidad mineral o minimizar los problemas que tenga cuando hay un tipo de problema con las celdas. No necesariamente con las variables del proceso, sino con algo que viene de más atrás, que le decimos problema de molienda por rotura de trommel-sac, por cortocircuito, etc. Puede el problema arrastrar la flotación y entonces yo pudiera resolver el problema en una línea y mi daño podría ser menor. Algunos tienen esa idea a la hora de hacer las celdas, ¿no? Ocurre que cuando las celdas son más grandes, mis problemas también son más grandes. Pero los circuitos han cambiado y conversaremos en el curso sobre cómo es un circuito y por qué el circuito es de tal forma, de forma A o B. No siempre en una línea de flotación, en el caso de celdas Raoult, coja cualquier línea, todas las espumas se van a juntar. Por ejemplo, acá, chiquito nada más, vemos 5 celdas Raoult, ¿no? La línea 3 de Raoult, y la espuma Raoult de aquí viene y se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, y llega a una etapa de limpieza. A esa etapa de limpieza, ¿quién llega? La espuma que está acá. La espuma que sigue se va a otro lugar. Se va a otro lugar. Sigue su camino y se va a dirigir a otro proceso, a otra limpieza. Y las 3 últimas celdas se van a otra etapa de limpieza. O sea, vamos a ver que si yo tengo 3 líneas, en este caso, yo tengo 3 etapas de limpieza. Limpieza primaria, secundaria y terciaria. O primera limpieza, segunda limpieza y tercera limpieza. Y entenderemos por qué, con data, por qué siempre la celda cabeza Raoult siempre va a la última limpieza. Las celdas que están al centro van a la segunda limpieza y las últimas celdas siempre se van a dirigir a la primera limpieza, siempre a la primera limpieza. Eso tiene un porqué que tiene que ver con cinética y con leyes también. Eso vamos a configurar y parte de la misión en el módulo de flotación es que ustedes puedan construir un circuito de flotación
en función de una data característica desde el punto de vista teórico, pero que vean alternativas de cómo pueden configurar, al menos realizando un flowsheet y en el mundo real, evaluando a través de pruebas en batch o evaluando muestras de mi circuito, ver cómo puedo trabajar con los concentrados. Conversaremos también eso en el curso. El caso más complicado o más complejo de flotación es en el caso del polimetálico. Este es un diagrama de flujo ya más complicado. Este es un caso de un diagrama de flujo de una flotación plomo, cobre, zinc, plata, donde tenemos 3 concentrados, ¿no? Tengo un concentrado de zinc. El zinc flotar vamos a darnos cuenta que va a ser muy fácil, tanto en la teoría como en la práctica. Tenemos un concentrado de plomo, que generalmente el concentrado de plomo, cuando es un polimetálico, o sea, va asociado el plomo en un bulk al cobre, generalmente tendemos a deprimir el plomo y a frotar el cobre. ¿Eso es por qué? Porque generalmente tenemos más plomo que cobre. Y si fuera al revés, yo tuviera, en lugar de tener más plomo, tuviera más cobre, haría una flotación inversa. ¿No? Le decimos flotación inversa. La flotación en la separación plomo-cobre siempre es flotar cobre, deprimiendo plomo, pero podemos invertir según las leyes. Y eso vamos a conversar cuáles son los criterios, cuáles son los reactivos. No me he centrado en ningún reactivo, tampoco vamos a necesitar mucho, solo que vas a aprender a construir diagramas de flujo. La forma en la cual evaluamos nosotros es construyendo. Construye un diagrama de flujo, resuelve un cálculo para evaluar un proceso, cuál es tu opinión sobre tal o cual proceso, y eso es lo que resalta de nuestro CPN, que el participante aprende haciendo, no solo escuchando de parte de un docente, sino haciendo. Y nuestro parámetro de flotación, tenemos un listado bastante enorme que debemos de tener en cuenta. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es un valor fijo, pero en realidad el parámetro sale a partir de un rango de datos que yo tengo. Yo tengo una data y digo, ¿cuál es mi data promedia? Ya, o mi dato óptimo, si hago estadística, si hago un diseño hexagonal, si hago un diseño factorial, cualquier estadística que yo haga, encuentro mi valor óptimo y ese es mi parámetro. ¿Mi parámetro de qué tipo? Mi parámetro para proceso puede ser la granulometría mineral que viene de la molienda, el porcentaje de sólidos que viene de la pulpa. Algunos dicen la densidad de pulpa. La densidad de pulpa es una variable, sí, pero la densidad de pulpa es más un lenguaje para operador que para alguien que flota. En flotación, nuestro parámetro correcto es porcentaje sólidos. Aunque también sabemos, y si no lo sabemos, lo vamos a aprender, podemos relacionar fácilmente el porcentaje de sólidos con la densidad de pulpa mediante una matemática bien sencilla. ¿Qué reactivos usamos en la flotación? ¿Cuánto de estos reactivos vamos a dosificar? ¿Qué tipo de reactor estoy usando? ¿Es mecánica? ¿Es neumática? ¿Cuál es la capacidad de la celda? ¿Cuál es el caudal que recibe la celda? ¿Cuál es el tiempo de residencia? ¿Y por qué tiene este tiempo de residencia? También para ver teóricamente y de puntos de laboratorio. ¿Cuántos son los FM de soplador, ¿no? La aireación o compresor de aire, si quieres verlo, que necesita la celda? También lo vas a practicar en laboratorio, pero en laboratorio va a ser con un rotámetro para ver el flujo en litros por minuto. Y acá va el que normalmente piensa que es el más importante, el pH de explotación. pH de flotación, hay que ver cuál es el pH, que es un parámetro, lo cual me indica que no es que no pueda variar, es un parámetro que yo lo puedo variar, pero hay que ver bajo qué condiciones. ¿Cuál es el tamaño de la burbuja? Las burbujas de las espumas tienen un diámetro. ¿El diámetro siempre es el mismo? No. Pero ¿cuál es el tamaño que yo requiero? Uno es el diámetro conceptual y otro es el diámetro real. Conceptualmente, soñadoramente, yo voy a querer por física que mi burbuja sea lo más chiquita posible. Pero operacionalmente no voy a poder hacer eso. Conversaremos por qué también. Tiempo de residencia de la pulpa en la celda. A eso le decimos cinética. Y un parámetro bastante olvidado, que se mide pero no se analiza, ni siquiera se lee a veces en las plantas, es el potencial de pulpa o el ORP en flotación. Y como comentabas en la parte teórica, hay una hidrodinámica de flotación que analizar, que es una suma de varios parámetros, ¿no? Para mí, esos dos son los más importantes a analizar. Y muchos dirán, pero, ingeniero, ¿y el pH no? El pH sí tiene su importancia, pero no es determinante. O sea, el pH yo no puedo centrarme en que mi pH tiene que ser 10. Porque ha habido casos en los cuales me han dicho, pero este zinc flota a pH 11. Flótalo, y no flota. Luego lo flotas a pH 7 y flota. ¿Pero por qué? ¿No?
es que hay algo que no estamos considerando, algo que obviamos, porque simplemente en algunos casos es muy aburrido eso. Es justamente ver estos diagramas. Y algunos de ustedes que asumo que están en la universidad o terminan en la universidad, dirá, ah, esos son los famosos diagramas de Marcel Purveis, ¿cierto? ¿Para qué son los diagramas de Marcel Purveis? Ah, es para hacer hidrometalurgia, es para ver cómo se lixiva el cobre, el oro, cualquier metal puedo lixiviar, la plata, lo que yo quiera, puedo lixiviar con este diagrama, ¿no? Es un diagrama de referencia. Ah, también le dice tratamiento de aguas, es para hacer tratamiento de agua, de toxificación, agua de reciclaje de relaveras, debo saber Purveis. O sea, el que estudia ambiental debe saber esto. Ok. Pero también en flotación. Solo que en flotación normalmente no le hacemos mucho caso. No, esa línea, ¿quién va a estar leyendo? ¿No? Pero esa línea nos permite analizar la flotación. En este caso son diagramas de Purveis para enargita, jalado de enargita, que es un sulfuro de cobre que tiene arsénico, ¿no? Y el arsénico es bastante tóxico, porque cuando llevamos la enargita a la fundición se puede formar trióxido de arsénico, que es bastante tóxico, venenoso. Entonces eso se penaliza en la venta. Entonces, ¿cómo poder hacer la flotación de esta energita, ¿no? Entonces, el diagrama de Purveis me permite hacer el análisis, cómo hacer para no formar el trióxido de arsénico, ¿no? Me permite. ¿A qué condición de pH debo flotar? ¿Debo trabajar en una condición del tipo reductor o del tipo oxidante? ¿No? Ese es el lenguaje de Purveis. Entonces, debo analizar esto, debo analizar eso. Pero ¿cómo analizo esto? Yo solamente, vamos de cuadro más grande, yo solamente veo pH, pH sí la sé, ¿no? Agarro mi equipo, meto electrodo y mide pH. Ah, debo flotar a pH 9. Sí, pero ese pH que tú flotas, tu pulpa debe tener un potencial. Y si tú no mides el potencial, puedes estar en un rango en el cual de repente estás llevándola a un ion. O sea, estás perdiendo el elemento. Por ejemplo, en muchas plantas, no voy a decir el nombre, una planta que está por el centro de 7.000 toneladas, tiene problemas con el cobre. ¿Por qué? Porque el cobre se le solubiliza y en el espesor de concentrados, el agua que decimos de recuperación del espesador tiene cobre. Fuerte cantidad, ¿no tanto cobre? Ah, el cobre es porque tiene sales solubles. No, ese cobre no viene sales solubles. Ese cobre es el cobre del metal que está en el sulfuro que se ha disuelto. ¿Y por qué? Ah, se entiende porque no están controlando sus parámetros. ¿Por qué? Porque no están midiendo el potencial, no están leyendo el ORP. ¿Qué es lo que están viendo siempre? El pH. Aquí hay diagramas, por ejemplo, cómo flotar la calcopita energita, ¿no? A condiciones naturales o modificando el pH, ¿no? Estos diagramas me permiten cómo flotar uno u otro mineral. No es simplemente hago una prueba y flota el mineral a pH y queda. O sea, me fijo solo el pH y el LH y este potencial no me voy a fijar. Este potencial define mucho. Aquellos que estudian ingeniería metalúrgica o han terminado metalúrgica, sabrán pues que en la parte de lixiviación siempre trabajamos con el potencial. Siempre. No podemos hacer hidrometalurgia o un tratamiento de aguas si no estamos leyendo el potencial del proceso. Y en flotación, ¿por qué no lo hacemos? Si este diagrama existe. ¿Ok? Este diagrama lo construimos con el HCC y me permite comprender que la calcoperita flota a un amplio rango de pH. Y la pregunta es, ¿a qué pH flota mejor la calcoperita? Ah, en la mina la flotan a pH 9, por acá más o menos. Sí, pero ¿yo no lo puedo flotar a pH 3? Sí, lo puedo flotar a pH 4, sí. ¿Y de qué va a depender que flote muy bien a un pH u otro? Pues si estoy pues a un potencial de menos 0.5 voltios, a pH 4 no va a flotar. A pH 9 sí va a flotar. Entonces, el que flote un mineral no solo es función del pH, sino también del potencial. Y estos diagramas son muy importantes y se están pasando por alto generalmente dentro de la evaluación de proceso, ¿no? Por ejemplo, un caso puntual para entender esto mejor. En una planta había un problema. ¿Cuál es el problema? La recuperación de cobre empezó a bajar. Entonces decían, ¿qué hacemos? Bueno, acercamos. Ya, ¿cuál es tu problema? La recuperación baja, pero ¿por qué está bajando? Ah, pues que el laboratorio hizo una prueba con un nuevo reactivo y flotó muy bien y lo hemos insertado, pero no está funcionando como en laboratorio. Ah, muy fácil. La pregunta es, ¿cuál es tu potencial a las condiciones anteriores a las que flotabas? Y mejor aún, ¿cuál es tu potencial ahora? Porque los reactivos químicos, toda sustancia es ácido básica. Por tanto, toda sustancia química me modifica el potencial.
Cuando un cambio reactivo está modificando el potencial, está haciendo que me vaya más arriba, a una zona más oxidante o más reductora. Por tanto, eso puede hacer que el mineral se pasive y ya no flote. Entonces es muy importante conocer esta variable, ¿no? Y en la mina dijimos, bueno, como tu potencial está así, fácil, métele más bisulfito, el potencial va a llegar al potencial anterior y ahora cómo flota, y flota el mineral normalmente. Entonces hay cosas, detalles que a veces obviamos y pensamos que mi principal parámetro es solamente pH. El cobre, muchachos, recuerden, flota a todo el rango de pH, pero el que hace que flote o que no flote ya, porque puede flotar pH 1, sí, el que hace que no lleguemos a pH 2 o 1 o pH 12 en algunos casos es el potencial simplemente. Por eso es algo que hay que medirlo. Hablamos también de potencial Z, ¿no? Que tiene que ver con la superficie oxidada y el medio, que es el medio acuoso en flotación. Entonces tenemos mucho por conversar. He buscado ser lo más rápido posible para poder resumir todo el proceso de flotación y centrarnos un poco en que los parámetros que derivan de las variables del proceso tienen que ver con todo, con la molienda, con los reactivos, con los reactores, con las cinéticas y con el tan olvidado potencial de Joule. Muchas gracias.